Le damos la bienvenida a este canal del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Mi nombre es Agustina Han, soy misionera en el Ministerio de Meditación Bíblica en México. Hoy estamos aquí para poder compartir con ustedes una breve introducción al libro de Apocalipsis que estaremos iniciando a meditar en el mes de julio, que es el día de mañana. Hace algunos días atrás terminamos de meditar un extenso libro que fue el libro de Éxodo, y después del libro de Éxodo continuamos con el libro de Habacuc y Abdías, dos pequeños libros de los profetas menores. No sé cómo les fue en su meditación los hermanos que nos acompañan con nuestro calendario. Seguramente hemos sido bendecidos por estas palabras, pero vamos a continuar meditando en el mes de julio en este hermoso libro también, que es el libro de Apocalipsis. Así como siempre venimos haciendo antes de comenzar un libro, estamos compartiendo esta breve introducción que no tiene la finalidad de presentar temas teológicos profundos del libro, tampoco abordar y explicar sobre el contenido general de todo el libro. No nos alcanza el tiempo en este pequeño espacio, creo que no es posible hacer ese trabajo. Solamente a través de esta pequeña introducción queremos hacer un acercamiento para que podamos comenzar a meditar en este libro desde una perspectiva correcta. Sabemos que no es suficiente esta introducción para brindarle las herramientas necesarias para tener una comprensión del libro de Apocalipsis y poder aplicar en nuestras vidas. Sabemos que no es suficiente, pero para un estudio más profundo es necesario apartar otro tiempo para poder hacerlo. Sin embargo, el día de hoy vamos a compartir sobre algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta antes de iniciar a meditar en este libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de Apocalipsis, no podemos negar que nuestra disposición ante este libro es diferente a que cuando nosotros nos presentamos delante de cualquier otro libro de la Biblia. ¿Qué imágenes se les viene a sus mentes, hermanos, cuando hablamos de Apocalipsis o temas relacionados a este libro? Seguramente, como a mí me ha sucedido, imaginarán algo similar como estas que podemos ver en la pantalla. Y estas imágenes que hemos asociado al libro de Apocalipsis ha creado en nosotros, en muchos de nosotros, el temor de acercarnos a él. Y nos ha hecho pensar que es un misterio que se necesita una sabiduría especial para poder descifrar lo que significa. Lo primero que les invitamos, hermanos, es que juntos podamos quitar de nuestra mente estos preconceptos erróneos que traemos acerca de este libro. El libro de Apocalipsis no tiene la finalidad de presentarnos los sucesos terribles que van a ocurrir en los últimos tiempos, por ejemplo. Esa no es la finalidad del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cuál será el contenido del libro de Apocalipsis y desde qué perspectiva nosotros debemos leer y meditar en ella? Me acompañan al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, donde el apóstol Juan detalla el propósito por el cual él está escribiendo este evangelio. En el versículo 30 y 31 dice la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice que Jesús realizó muchos milagros, muchas manifestaciones. Sin embargo, Juan escogió algunas de ellas para poner en escrito en este libro. ¿Pero con qué propósito? Dice en el verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pongamos atención nuevamente en el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito del apóstol Juan en escribir la vida de Jesús, los hechos de Jesús y escribir este evangelio? Para que creyendo en Jesús tengamos vida en su nombre.
Y nosotros sabemos muy bien que este propósito no solamente se limita en el Evangelio de Juan, sino en todos los libros del Nuevo Testamento. Y más allá de eso, en toda la Biblia tiene el mismo propósito. Vamos a ver otro pasaje en el libro de Lucas, capítulo 24. Dice así en el capítulo 24, versículo 44. Es en el momento que Jesús había muerto, resucitado, y él se había quedado 40 días con el cuerpo resucitado, teniendo encuentro, testificando acerca de su resurrección. Y en esos 40 días tiene el encuentro con sus discípulos. Y en medio de la plática con ellos, dice en el verso 44, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en donde en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que quiere referirse Jesús cuando habla de la ley de Moisés, los profetas y los salmos? Está resumiendo de esa manera a todos los escritos del Antiguo Testamento. ¿Pero qué dice? Lo que está escrito de mí, dice Jesús, en todo el Antiguo Testamento. A través de esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Jesús mismo está dando testimonio de que todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los escritos y los salmos, los profetas, no está hablando de otra cosa, sino todo el Antiguo Testamento está dando testimonio de quién es Jesús. Hermanos, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros muchas veces ponemos atención en otras cosas secundarias y no pudiendo ver el mensaje central y el mensaje principal de toda esa narración del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Para qué? Así como vimos en Juan, para que conociendo a Jesús podamos tener vida en su nombre. Quiero ir a un pasaje más en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Cuando Pablo está escribiendo estas palabras, ¿a qué se refiere cuando dice las sagradas escrituras? Nosotros bien sabemos que se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? En el tiempo de Pablo todavía el Nuevo Testamento no estaba escrita completamente. Entonces, cuando él se refiere a las Sagradas Escrituras, se está refiriendo a la escritura del Antiguo Testamento. A ver, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Las cuales, o sea, esas Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí, a través del apóstol Pablo, nuevamente nos confirma el contenido de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el tema central de todo el Antiguo Testamento? Según este pasaje, dice que nos da la sabiduría para conocer a Jesús y llegar a la salvación por medio de la fe en Él. Entonces, si de esta manera nosotros entendemos que el propósito principal de toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es el conocimiento de Jesús y por medio de conocer a Él, poder creer en su nombre y recibir la salvación, ¿cuál debería ser el propósito del libro de Apocalipsis que forma parte del Nuevo Testamento? Debería de compartir el mismo propósito, hermanos. El libro de Apocalipsis tiene el mismo propósito que el resto de la Biblia, de presentar a Jesús, de enseñarnos quién es Jesús y por medio del conocimiento de Jesús y poder creer en Él, tener vida en su nombre. Vamos a ir al libro de Apocalipsis para que podamos confirmar lo que estamos compartiendo ahora, ¿no? Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Vamos a detenernos en este versículo 1. ¿Cómo comienza esta primera parte del versículo 1? Dice que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Esta declaración, hermanos, puede tener dos sentidos. Primero, que es una revelación acerca de Jesucristo. Segunda opción o segundo sentido sería, es una revelación que Dios el Padre le ha dado a Jesucristo para que Jesucristo pueda transmitir a sus siervos. ¿Cuál creen ustedes, hermanos, que es la respuesta correcta? Yo pienso que podemos entender de manera conjunta estas dos ideas. Jesucristo es el dador de la revelación que ha recibido del Padre, pero también Jesucristo mismo está siendo el contenido del mensaje de esa revelación. En esto, nuevamente nos confirma el libro de Apocalipsis que no es diferente a otros libros de la Biblia, sino Apocalipsis también desea revelar quién es Jesucristo y por medio de este conocimiento de Jesucristo, nosotros finalmente podamos creer en Él y tener vida en su nombre. Como segundo punto, me gustaría que podamos regresar al pasaje de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿cuál es la finalidad de que seamos salvos conociendo al Señor Jesucristo según el verso 15? Para que en el verso 16 nos instruya, nos redarguya, podamos ser formados como hombres perfectos, preparados para toda buena obra, dice así la palabra. Pero, ¿a qué se referirá toda buena obra que menciona Pablo en este pasaje? Fácilmente podemos relacionar con buenas obras, obra de caridad para ayudar a otros, buenas obras desde la perspectiva ética y moral, pero no solamente se refiere a eso, sino más bien estas buenas obras que menciona Pablo en este pasaje se está refiriendo a la vida de obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a regresar nuevamente a Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice así. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué les parece? ¿Encuentra una relación? ¿Cuál era el propósito, según 2 de Timoteo capítulo 3, de salvarnos, de que podamos tener vida en el nombre del Señor Jesús? Ahí no termina el proceso de salvación. Dios nos salvó para un propósito y eso era para que seamos enteramente preparados, seamos perfectos para toda buena obra, para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. En Apocalipsis nos lo dice de esta manera, bienaventurado, ¿quién? El que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Hermanos, el libro de Apocalipsis, entonces, es un libro que contiene mensaje de temor. ¿El libro de Apocalipsis es diferente al resto de la Biblia? No, ¿cierto? El libro de Apocalipsis, al igual que el resto de la Biblia, tiene el propósito de presentarnos quién es Jesús. Y en medio de ese conocimiento, nosotros podamos crecer en nuestra fe para alcanzar la salvación a través de Jesucristo. ¿A fin de qué? A fin de que nosotros podamos escuchar la voz de Él, leer su palabra y finalmente vivir en obediencia a sus mandamientos. Nuestro interés, hermanos, debe estar puesto en estos objetivos.
y no poner demasiada atención en esas imágenes, simbología que aparece en medio de este libro, que más adelante, si hay otra oportunidad, podemos compartir el significado de esas simbologías. Pero ahí no está el propósito principal del libro de Apocalipsis. Esperamos que los próximos panoramas semanales también sean de ayuda complementaria para la comprensión del mensaje del Evangelio de Jesucristo revelado en este libro maravilloso que es el libro de Apocalipsis. Deseamos de corazón que nuestro Señor Jesucristo se revele a cada uno de nosotros por medio del libro de Apocalipsis para que podamos conocer quién es Él, experimentar a partir del día de hoy la salvación, la vida eterna que Él nos ofrece y poder entregar nuestra vida diariamente en obediencia a su palabra, a su voluntad. Y también les invitamos para aquellos que quieran relacionar este contenido que vamos a ir meditando en el libro de Apocalipsis con lo que ya hemos meditado en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo. Cómo esa obra de salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que ha iniciado en el libro de Génesis, que ha iniciado en el libro de Éxodo, va a llegar a su culminación y a su perfección en este libro que estaremos meditando. Muy bien, hermanos, fue un placer para mí poder compartir, aunque sea esta pequeña introducción acerca del libro de Apocalipsis. Esperando vernos nuevamente a través de los panoramas semanales, me despido de ustedes deseando que la bendición de Dios continúe con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.